constituyente. Doctor Salmon, buenos días y gracias por estar en Así Amaneció. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Doctor, a ver, explíquenos un poquito. Primero, ¿hay formas de constituyente? Porque me he pasado escuchando todas estas semanas abogados, personas, políticos, que con plenos poderes, que sin plenos poderes, que constitución. Así que, ¿cómo se maneja una constitución? Por favor, explíquenos con plastilina y con piecitas de Lego, para los que no sabemos de ley y entendamos. Bueno, el tema funciona así. Hay algo que se llama poder constituido, que son las autoridades que constan obviamente en el texto constitucional y cuyas atribuciones, sus poderes, están ahí claramente determinados. Si nosotros queremos cambiar la Constitución en todo o en parte, los caminos están ahí marcados. Okay. Bien, sigamos adelante. Todo comienza necesariamente con una convocatoria, la convocatoria de la persona, de la autoridad que tiene la competencia para eso. De acuerdo con la Constitución, la tiene el presidente, la tiene la Asamblea o Congreso, como se lo llama antiguamente, y obviamente también el pueblo. El que ha hecho esta invitación, el que ha lanzado la idea, es obviamente el presidente electo. Entonces, el presidente electo hará una convocatoria para que el pueblo ecuatoriano decida si cabe o no reformar esa Constitución. Pero esa petición, esa sugerencia, esa idea, tiene que pasar por una especie de control. Ese filtro lo tiene ese superpoder llamado Corte Constitucional, que evaluará esa petición que hace el presidente de acuerdo a cómo él la formule, y de aprobarla, que es muy probable que la apruebe, sencillo, pasaremos a un proceso en el que se le consultará al pueblo, oye, hay esta petición. ¿Otra vez tenemos que ir a las urnas? Sí, señor, y algunas veces vamos a tener que ir. Okay. Y por ende se va a gastar bastante plata en estos procesos. Okay. Muy bien. Pero tal vez el gastar plata, como usted lo dice, al final del día es invertir en un futuro. Por supuesto, dependiendo de qué es lo que se consulte. Y por eso es que para mí es muy importante varias cosas. En primer lugar, ir conociendo cuáles son las reales preocupaciones que tiene el Ejecutivo o el que proponga esta consulta, para saber qué es lo que desde la óptica del poder merece ser cambiado en razón del beneficio del pueblo. Primer punto. Okay. Y adicionalmente que la sociedad civil y los diversos colectivos evalúen qué merece ser objetivamente cambiado. Porque el objeto de una reforma constitucional, de un cambio constitucional, es alterar, anular o modificar algo que está mal objetivamente y por otro lado promover un cambio. Entonces, yo creo que es la oportunidad para que tanto el uno como los otros digan, bueno, estamos estudiando este proceso y si este proceso efectivamente madura, los ejes van a ser este y este. Y la sociedad civil no puede quedarse paralizada ante esa posibilidad y lo lógico es que también se formulen propuestas, lo lógico es que también se formulen necesidades desde los diversos ejes, no solamente el tema de seguridad, no solamente el tema de corrupción, tenemos que hablar también, creo yo, de otros temas, organización territorial, política fiscal, el tema tributario, etcétera. Y seguramente aquí va a ser la oportunidad para ciertos colectivos de que se introduzcan cambios nuevos o cambios que en su momento fallaron. Seguramente puede ser la oportunidad para que exista una flexibilidad laboral. No sé. Entonces, todos esos condicionantes son los que uno tiene que ir viendo, preparando, pero creo yo que no hay que temerle a esa posibilidad, pero sí tampoco uno puede estar paralizado y dejarle la pelotita solo a una persona. Okay. Hay que indagar, tenemos el derecho a saber qué cree usted, qué va a plantear usted, cuáles son sus inquietudes, presidente, y por otro lado, los diversos colectivos también decir, oiga, tome en cuenta esto, oiga, esto no está bien, etcétera. Antes de pasar con Lucero, doctor, en su experiencia laboral de los últimos años, sí, ¿cuál ha sido de la última Constitución uno de los impedimentos más grandes de la justicia? Sinceramente, sí, ya, la motivación.
Y se lo voy a explicar. Por favor. Encantado. Porque me quedé con... Muy bien, se lo voy a explicar. Mire, ¿qué significa motivar? Ujú. Motivar significa justificar. Justificar las razones por las cuales yo llego a una resolución. Yo llego a un fallo. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede en estos momentos? ¿Ya? Luego de que se aprueba la Constitución, ¿qué es lo que pasa? Comienza un derrotero de todos los jueces, en todos los niveles, desde la Corte Constitucional hasta un juez de primer nivel, en que los fallos se convierten, las sentencias se convierten en una especie de libro, una especie de tratado de derecho. No sé si usted se ha tomado la molestia en algún momento determinado de buscar en la web los fallos, por ejemplo, de la Corte Constitucional o fallos de una sala de la Corte Nacional de Justicia o de una Corte Superior. Usted encuentra que son fallos de 30, 50, 60, 80, 100, 150 páginas. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Justicia que tarda no es justicia. Antiguamente también había una motivación, pero ahora es una exageración total que hace que no solamente el desarrollo procesal de un juicio tome tiempo, con sus demoras, con sus trabas, con las leguleyadas, con los abusos y demás, sino que el tiempo en el cual se redacta un fallo y se prepara un fallo es algo inmenso, inmenso. Entonces, hay un abuso, una exageración, una desproporción de esto. Si usted analiza fallos de 20 años atrás, yo tengo ya algunos años de abogado, ¿ya? Los fallos antiguos también tenían doctrina, también eran sabios, también eran buenos y muchos también eran malos. Pero se ¿Ya? demoraban menos. Obviamente, imagínese usted un fallo de 100 páginas que tiene que pasar por la firma de 3 jueces. Imagínese usted un fallo de 100 páginas que tiene que pasar por todos los jueces de la Corte Constitucional. Y quiero agregarle un aditamento adicional. Ahora se pone el juez ponente. Antiguamente, claro, había un magistrado que era el que preparaba el fallo. Pero ahora, con los medios de comunicación, con las redes sociales, con el internet y todo eso, yo soy el juez ponente y puedo quedar para la historia. Y me citan de esa manera. El fallo de la Corte Constitucional número tal, cuyo juez ponente fue el doctor Carlos Saldón, resolvió este tema de la seguridad jurídica. Quedé para la historia. Entonces, para mí es un juego de egos en el que sale perjudicada la justicia y obviamente los intereses que están en ese momento litigando. Ese es mi humilde concepto. ¿Está bien? No, está bien. O sea, Doctor, una consulta respecto a la cantidad de artículos. En una constitución, vemos que la última constitución, la 2008, tenía 444 artículos. Muchísimas personas han criticado la cantidad de artículos que llega a tener porque a la larga se vuelve con demasiada minucia, demasiada particularidad, que para eso están las leyes más abajo de la Constitución. ¿Esto sería algo que se podría cambiar en una constituyente, la cantidad? O sea, ¿se puede eliminar tantos artículos? Todo eso usted lo puede eliminar, pero usted habla ahí de dos conceptos que son totalmente distintos. Uno es la cantidad de artículos y otro es el tipo de los artículos. Muy bien. Las normas constitucionales como tal son normas programáticas o normas operativas. Las normas programáticas son las normas a las cuales usted se refiere. El constituyente crea el marco y el legislador lo desarrolla. Pero hay que ver cuándo lo desarrolla ese legislador y hay que ver cómo lo desarrolla y si es que viola o no el marco que la Constitución le ha puesto. Por eso es mejor, dependiendo de la institución de la que se trate, que la norma constitucional sea plenamente operativa, es decir, que simplemente uno coja la norma y la aplique directamente. Le pongo un ejemplo y voy a tratar de ser muy breve. El tema de las exenciones o beneficios de carácter tributario. Muy bien, si usted el día de mañana realiza, me invento, una donación en favor de un organismo de asistencia pública, usted tendría obviamente el derecho a descontar eso de su impuesto a la renta, ¿ya? Pero sucede que ese tipo de beneficios consagrados en normas constitucionales se tornan de difícil aplicación en la práctica por el tipo de normativa legal o reglamentaria que luego se dicta. Entonces,
Para mí, lo mejor es que ciertas normas esenciales sean realmente operativas, para que de esa manera no se quede a la voluntad del legislador o del mismo presidente a través de un reglamento o decreto ejecutivo su ejecución. Entonces, que hayan muchas normas no es malo. Lo que es malo es que efectivamente las normas sean contradictorias, que presenten vacíos y que obviamente le dejemos toda la pelota a otro poder constituido, a la legislatura, para saber cuándo, cómo y de qué manera van a regular eso. Doctor, para finalizar, Sí. esta constituyente, ¿qué necesita Ecuador? ¿Qué necesitan las leyes ecuatorianas en su calidad de abogado? ¿Qué cambios fundamentales? Aparte de lo que ya nos dijo, de agilizar los procesos y de los jueces ponentes. En general, porque tenemos un abogado aquí de planta los días lunes donde dice que no hay ni servicios higiénicos para los abogados cuando van a Florida o a cualquiera de los lugares donde hay jueces, etcétera. ¿Qué necesita Ecuador también en esta constituyente para la justicia? Para la justicia. Sí. A ver, en primer lugar, yo creo que no solamente la justicia tiene que ser tratada dentro de un proceso de reforma constitucional, y se lo dice un abogado que vive de la justicia. Por eso. Ya, muy bien. Yo creo que tienen que tomarse en cuenta muchos temas. Yo creo que tiene que tomarse en cuenta el tema de la política fiscal. Creo que tiene que tomarse en cuenta el tema de los derechos. Creo que tiene que tomarse en cuenta el tema electoral, el tema de la organización territorial. Creo que tienen que discutirse temas que nos interesen no solamente desde una perspectiva, porque si nosotros vamos a enfocar una reforma constitucional que solamente se refiera, uno, a la justicia, que veo que es su preocupación, y dos, al tema de la seguridad, que es la preocupación de otros, o simplemente aniquilar el Consejo de Participación Ciudadana sin saber a dónde vamos a enviar ese queso o a qué ratón se lo vamos a dar. Porque la asamblea tampoco es que es bendita entre sencillo, nos vamos a quedar prácticamente en lo mismo. Nos vamos a quedar prácticamente lo mismo y lo que van a hacer simplemente es un remache ya de un hueco que hay. Pero van a quedar otros que se necesitan ser solventados. Otros que se necesitan ser resueltos. Es por eso que para mí es muy importante que se inicie un proceso de discusión de ejes, ámbitos, lo económico, lo tributario. ¿Creemos nosotros que el sistema tributario que tenemos es bueno? ¿Creemos nosotros que la seguridad económica solamente la vamos a tener asegurando la dolarización? O la inversión extranjera, ¿qué podemos hacer para que se sientan más seguros? Sigamos adelante. El Banco Central que maneja el tema de las reservas internacionales, ¿merece ser blindado o no para que no se convierte en un títere del Ejecutivo o de cualquier organismo de turno? ¿Ya? Entonces, son algunos los temas dentro de diversos ejes que tenemos que realmente analizar. Yo le hago una pregunta. No nos hemos puesto a pensar, tal vez, el problema político que existe cuando en las elecciones para alcalde o para prefecto, ya el que gana con un margen muy poco. ¿Por qué aceptamos eso en ese caso y no aceptamos eso en el caso de las elecciones para presidente? ¿Por qué si hay una segunda vuelta para el presidente y no hay una segunda vuelta para alcaldes o prefectos? ¿Qué sucede? Usted puede ver ciudades como Quito, en donde existen alcaldes que han ganado con un margen pequeño, un 20 a un 30% del electorado, ya ante una cantidad inmensa de postulantes que fraccionan obviamente la votación y que no tienen realmente el mayor respaldo de la ciudadanía y que atraviesan en poco tiempo procesos de revocatoria de poder. Entonces, todo ese tipo de cosas creo yo que tienen que ser puestas sobre el tapete. La reelección indefinida o no, la posibilidad del voto electrónico. Entonces, no centrarnos en el tema de consejos de participación ciudadana, en el tema de la dolarización. Cambiar un poco el esquema de la propiedad pública, ver si podemos facilitar la intervención de empresas internacionales dentro de nuestra economía, dentro de sectores estratégicos. Debemos de seguir manejando el concepto de sectores estratégicos. No centrarnos en nuevas bases de manta, solamente en eso no.
No centrarnos en el patrullaje que ahora sí podrían hacer las Fuerzas Armadas. No todo es corrupción, no todo es el combate a la corrupción, no todo es el tema del combate al narcotráfico. Hay temas tributarios, laborales, de política económica, de organización territorial. Ya cambiamos el esquema, apoyamos o no reformas en cuanto a las competencias o atribuciones que tiene, me invento, los consejos provinciales, las juntas parroquiales. Entonces, el cambio de una constitución no son articulados o determinadas instituciones si queremos nosotros avanzar. La verdad es que hay mucha tela por cortar. Por supuesto. Creo que serán unos meses donde habrá mucha discusión, donde habrá bastante que hablar y sobre todo donde muchos sectores tendremos la oportunidad de alzar nuestra voz y decir se necesita esto. Gracias, abogado, por haber estado esta mañana con Gracias a nosotros. ustedes por la invitación. No, la verdad, como siempre, un placer. Era el doctor Carlos Salmon, constitucionalista, hablando sobre la constituyente.